Para que sepáis un poquito sobre mí, yo me llamo Esmeralda, soy de España y llevo trabajando en Follow the Camino casi 3 años. Trabajo en el departamento de reservas, entonces me encargo de reservar todos los servicios asociados al Camino de Santiago, los hoteles, el traslado de maletas, guías, cualquier servicio adicional que los clientes quieran. Y bueno, he ido al Camino con varios de nuestros grupos como guía. Entonces he hecho el Camino portugués con varios de nuestros grupos y la verdad que es una experiencia genial. Para mí yo diría que el Camino sobre todo es una oportunidad de desconectar y de apartarnos del ritmo que llevamos siempre, que no paramos, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando, estudiando, la familia, los amigos, un poco sin parar. Y el Camino te da un poco esa pausa que necesitas para pues, replantearte ciertos temas personales o incluso profesionales. Mucha gente ya no es solo a nivel religioso, sino a nivel espiritual, que bueno, necesitan esa paz mental y encontrar otro camino. Y yo, sinceramente, cada vez que he hecho el camino me ha servido mucho a nivel interior para relajar un poco, dar un paso atrás y poder poner en perspectiva un poco mi vida. Entonces yo creo que eso es un poco uno de los objetivos principales que podemos sacar del camino, ¿no? Para empezar con el tema del webinar en sí, lo que es el Año Santo y cómo elegir el camino más adecuado para las necesidades que tengamos cada uno como peregrinos, os diré que, bueno, el camino son varias rutas. No sé el conocimiento que tenéis del camino, pero voy a hacerlo un poco general, como si no tuvierais ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Entonces, el camino son varias rutas, entonces tenemos diferentes caminos desde el norte de España, desde Portugal, tenemos la Vía de la Plata que cruza toda la península ibérica prácticamente. Entonces, dependiendo un poco de las necesidades de cada uno, podemos elegir un camino u otro. También es verdad que hay caminos que son físicamente, representan un esfuerzo mayor, porque hay más montañas, porque el terreno es mucho más, digamos, para gente que lleva caminando toda la vida o está acostumbrada a caminar, a hacer rutas más desafiantes. Y luego también hay rutas que las puede hacer cualquier tipo de persona, no hay ningún tipo de problema en cuanto a eso. Y nosotros, según la persona que nos venga, podemos aconsejar, eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? ¿Vale? Os diré un poquito quiénes somos y qué hacemos. Una breve historia del camino, el camino en la actualidad, el Año Santo 2021 y cuál es la mejor ruta a elegir. Y luego ya, como os digo, haremos preguntas y respuestas. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Vale? Nosotros somos Follow the Camino, somos una empresa con sede en Dublín y lleva operativa desde 2006. ¿Vale? Tenemos un equipo bilingüe, somos como 15 personas aquí en la oficina y tenemos gente tenemos gente irlandesa, francesa, somos españoles, tenemos americanos también, somos bastantes aquí en la oficina, multilingüe, y nosotros tratamos de ir al camino por lo menos una vez al año. Para intentar pues, seguir mejorando nuestro conocimiento sobre el camino, ¿no? Y siempre tener esa información de primera mano que poder facilitar a nuestros clientes. Aparte de Follow the Camino, tenemos una empresa afiliada que se llama One Foot Abroad, que ofrece rutas a pie en toda Europa. Es decir, que tenemos lo que es la empresa especializada solo en el Camino de Santiago y luego tenemos una empresa afiliada que solo se especializa en rutas de caminar en Europa también. Si os puede interesar, pues lo podéis mirar también, que está en nuestra web. Para daros más información, ¿vale? Os diré ¿qué es lo que hacemos realmente organizando el camino? ¿Vale? Nosotros, como he comentado, vamos siempre una vez al año al camino, ¿vale? Entonces lo que intentamos es esa
ese conocimiento que nosotros tenemos, aplicarlo a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues intentamos poner a disposición de los clientes nuestro conocimiento en cuanto a selección de ruta, como comentaba antes, dependiendo de la condición física del cliente. Pues si es una persona que está habituada a caminar, habituada a hacer rutas, digamos, que sean un poco más desafío físicamente, o si es una persona normal y corriente que a lo mejor no está tan acostumbrada a caminar. Intentamos, pues, customizarlo a la persona. También lo mismo a nivel de alojamiento. Nosotros tenemos varios paquetes que tienen diferentes tipos de alojamiento. Puede ser en albergues, compartiendo alojamiento, pues dormitorios con otros peregrinos, o en alojamientos de una estrella o pensiones, que son alojamientos un poco más, siguen siendo habitaciones privadas, pero son un poco más humildes, digamos, más simples. Y luego tenemos alojamiento en hoteles de 2, 3 estrellas, que sería el paquete habitual, el paquete más confort, digamos. Y además luego habría opciones de reservar hoteles de 4 o 5 estrellas en las ciudades más grandes, obviamente. En los pueblos pequeñitos del camino no es posible porque no existen, pero en las ciudades más grandes sí que hay opciones de poder customizar el viaje como nosotros queramos, digamos, en ese sentido. También nosotros ofrecemos el servicio de traslado de maletas para la gente que no quiera llevar una mochila cargando con sus pertenencias. Podemos organizar el traslado de maletas, no hay ningún tipo de problema. Y nosotros también proporcionamos un paquete de vacaciones que lo llamamos, que incluye el pasaporte del peregrino, la concha del peregrino, las etiquetas para el equipaje y el libro de ruta. Esto normalmente lo mandamos a los clientes a casa una vez que han reservado el viaje, para que tengan toda la información, la ruta, la etiqueta para poner en el equipaje con antelación, antes de llegar a destino. Entonces, todo esto es lo que proporcionamos. Y además, también tenemos un teléfono 24 horas de asistencia. Entonces, si los clientes tienen cualquier tipo de problema en el camino, tienen cualquier duda, o muchas veces lo que nos pasa es que no se entienden. No, en vuestro caso nos afecta porque todos habláis español, pero cuando tenemos clientes de Estados Unidos o de Inglaterra, por ejemplo, hay veces que llegan a hoteles pequeñitos y no les entienden porque no hablan inglés. Pues entonces nos llaman y nosotros hablamos con el hotel, hacemos un poco de traductores, ¿no? De intermediarios. Entonces, tenéis la seguridad de que si tenéis cualquier duda, tenéis cualquier, no sé, cualquier problema, llegáis al hotel, no sé, hay cualquier tipo de percance, nos podéis llamar y lo solucionamos enseguida. O sea, que por eso no hay ningún tipo de problema. Para daros un poco de contexto en lo que es el Camino de Santiago, aquí tenemos un poquito sobre la historia del camino, ¿vale? El camino es una de las 3 principales rutas de peregrinación de los cristianos y se ha recorrido durante siglos. El objetivo final del camino es llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, donde el cuerpo del apóstol Santiago está enterrado en la cripta de la catedral. Entonces, ¿quién es Santiago? Pues Santiago es el patrón de los peregrinos y de España. Su día de conmemoración es el 25 de julio y fue nombrado por Jesús como uno de los hijos del trueno. Santiago el Mayor, que es como se le conoce, murió en el año 44 después de Cristo y fue ejecutado por decapitación. Después de ser ejecutado, según la leyenda, su cuerpo, junto con sus seguidores, navegó hasta la península ibérica en un barco sin timón y sin vela. Entonces aterrizó en la costa noroeste de la península y procedieron a remontar el río Ulla para desembarcar en la población de Padrón, que está muy cerquita de Santiago. Pero la reina celta Lupia gobernaba esas tierras y cuando los seguidores de Santiago le preguntaron si podían enterrar el cuerpo, se negó y envió tropas tras ellos para perseguirlos. Y mientras perseguían a los seguidores de Santiago con su cuerpo a través de un puente, el puente se derrumbó matando a todas las tropas. Entonces esto impactó mucho a la reina Lupia y se convirtió al cristianismo. Y les proporcionó a los seguidores de Santiago un buey y un carro para transportar su cuerpo. Entonces los seguidores de Santiago no sabían dónde tenían que enterrar los restos del apóstol y rezaron para ver si
Dios les daba una señal de dónde lo podían enterrar. Y ellos decidieron dejar que el buey continuara caminando, y cuando se parara para descansar, ahí es donde iban a enterrar al apóstol. Y finalmente, cuando el buey se detuvo después de un arroyo, descansó encima de una colina, y ahí es donde está hoy la Catedral de Santiago. Ahí fue donde pusieron los cimientos de la catedral y donde se enterró al apóstol. También un poquito de historia sobre el peregrinaje. El auge del peregrinaje a la Catedral de Santiago fue en la Edad Media. Es cuando era muy, muy popular, pero en la Edad Media básicamente todos los peregrinajes eran muy populares porque era, digamos, una forma segura de obtener la salvación. Entonces, durante el siglo XVI hubo una gran disminución en la popularidad de las peregrinaciones por la reforma eclesiástica, y también la ruta ya no era segura debido a las guerras que tenían España y Francia, y la guerra anglo-española también. Entonces, digamos que después de eso se abandonó un poco la ruta, pero a partir del siglo XX volvió a redescubrirse y está ganando popularidad constantemente. Hay un número creciente de peregrinos en el camino. En 2019, para que tengáis cifras, 347.000 peregrinos recibieron una Compostela, que es el certificado que se recibe en la catedral, bueno, en la oficina del peregrino en Santiago de Compostela una vez que se termina el peregrinaje. Y digamos que estos números son menores, porque no toda la gente que realiza el Camino de Santiago obtiene una Compostela. Muchos de ellos simplemente lo realizan por otros motivos o no les interesa obtener la Compostela. Entonces, nosotros cuando se llega a la Catedral de Santiago, recomendamos siempre quizá tener un día extra para recorrer la ciudad y realizar una visita al Museo del Peregrino, porque con toda la historia y los artefactos que se encuentran allí del camino y de otras peregrinaciones, es bastante interesante. Y además, con el pasaporte del peregrino hay descuento. Entonces es muy, muy interesante. También para que tengáis un poquito de historia sobre los símbolos del camino. Quizás vosotros ya habéis visto, sois familiares, estáis familiarizados con estos símbolos del camino. Tenemos tres principales, que es el bastón, la calabaza y la concha de vieira. El bastón es básicamente pues, el bastón de madera o el palo de madera que llevaban para ayudarse a caminar, ¿no? Para aliviar el impacto de sus rodillas mientras caminaban. Hoy en día pues tenemos los típicos palos y bastones de metal, ¿no? Que ahora pues son mucho más prácticos, digamos, en ese sentido. Pero aún se ve gente en el camino que lleva un bastón de madera, ¿eh? Lleva un bastón a la antigua usanza, digamos. La calabaza, pues es otro símbolo básicamente pues para llevar agua, ¿no? Al no tener, digamos, las cantimploras modernas, en aquella época pues llevaban una calabaza para llevar agua, y era la forma ligera y práctica de mantenerse hidratado a lo largo del camino. Entonces, bueno, ahora obviamente ni siquiera se necesita una cantimplora porque hay bares, supermercados en todas las paradas del camino, entonces no es necesario cargar con agua porque la puedes comprar en cualquier sitio. Pero bueno, sigue siendo un símbolo de peregrinación. Y quizá el más conocido a nivel mundial sea la concha, ¿no? La concha de Vieira. La concha de Vieira es nativa de Galicia y se ha convertido, como digo, en el símbolo más conocido. Probablemente recogida por los peregrinos en la costa de Finisterre, ¿no? Que antiguamente en la Edad Media se creía que era el fin del mundo. Y la concha de Vieira se usaba como, digamos, la prueba de que habías completado el camino. Entonces queda como ese símbolo, ¿no? De si alguien tiene una concha de Vieira es que ha completado el Camino de Santiago. Muchas personas que habían completado los peregrinajes se enterraban con conchas de Vieira, las tenían grabadas en la tumba. Entonces se han encontrado numerosos grabados en tumbas y monumentos en iglesias alrededor de Irlanda, de Francia, es decir, que era algo muy común que cuando habías completado el Camino de Santiago, pues en tu tumba grabaran la concha de Vieira.
y eso pues es algo que todavía, digamos, queda en el camino. Por daros un poquito de información sobre las rutas que tenemos en el camino, ¿no? Como decía antes, no solo hay una ruta, tenemos varios caminos, hay 9 rutas principales, ¿vale? El camino más popular de todos es el camino francés, que es el que tenéis en la presentación en color amarillo. Y más del 60% de los peregrinos viajan por esta ruta. Es el más popular y el que tiene, digamos, más infraestructuras y más servicios. En segundo lugar, sería el camino portugués, con el 20% de todos los peregrinos en este camino. El resto de las rutas son más tranquilas y menos frecuentadas, pero ofrecen sus propios beneficios, dependiendo de lo que busquéis en el camino, lo que vosotros busquéis y cuál sea vuestra preferencia. Normalmente el mejor tiempo para recorrer el camino es entre mediados de abril y finales de octubre, cuando se tiene el mejor clima para caminar y más disponibilidad de alojamiento. Fuera de estos meses, el norte de España suele ser bastante frío y bastante húmedo, suele llover bastante, entonces nosotros recomendamos siempre entre abril y octubre. Pero bueno, que eso es algo que nunca se sabe. Puedes tener tiempo buenísimo en octubre y lluvia en medio de junio, pero bueno, digamos que es un poco lo normal. ¿Por qué el año 2021 es un año tan importante para el Camino de Santiago? Es Año Santo. Entonces, lo que significa el Año Santo del Camino de Santiago es que, ¿por qué lo hace especial? Pues habrá una variedad de eventos y festividades para celebrar el Año Santo. Entonces, muchísimas personas van a acudir a Santiago de Compostela para celebrarlo, especialmente el Camino francés, que normalmente ya es el más popular, pues el año que viene será incluso más frecuentado. El 2021 es un año santo, también se conoce como año jacobeo o año santo de Compostela. ¿Qué es exactamente un año santo? ¿Por qué es tan importante? Es básicamente cuando el día de Santiago Apóstol, el día del apóstol, el 25 de julio, coincide con domingo, en día domingo. Entonces es motivo de celebración, ¿no? Porque es el día de la Iglesia, ¿no? Del Señor. Entonces, que coincida que el día del apóstol sea domingo es muy importante a nivel eclesiástico, a nivel religioso. Además, Santiago es el patrón de los peregrinos, con lo cual es motivo de celebración. Y el Año Santo sucede cada 6 años, 5 años, 6 años y 11 años. Entonces, los próximos años santos, para que tengáis una idea, son el año que viene, 2021, 2027, 2032, 2038, 2049 y así consecutivamente. Para los que recorren el Camino de Santiago, sobre todo por motivos religiosos, el Año Santo es muy importante, es, digamos, el acontecimiento más importante. Por eso hay muchísima más afluencia de peregrinos en el camino durante los años santos, porque ya no es solo lo que comentábamos antes del tema, el tema espiritual del Camino de Santiago, sino el tema religioso también, ¿no? Y hay todavía muchísima gente que pues realiza el camino por motivos religiosos. ¿Cuándo empieza el Año Santo? Pues el Año Santo comienza con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral. Está situada en la Plaza de Quintana y sucede el 31 de diciembre, en un ritual al que asistirán muchísimas personas. El arzobispo de Santiago golpea la pared que cubre la Puerta Santa con un martillo de plata. Y el muro, entre comillas, será entonces completamente derribado, porque no lo derriban, simplemente abren la puerta, para permitir la entrada de los peregrinos. Y una vez que esta puerta se abre, que normalmente está siempre cerrada, una vez que esta puerta se abre, no se vuelve a cerrar hasta el año siguiente, es decir, del 31 de diciembre de este año hasta el 31 de diciembre de 2021, esa puerta va a permanecer abierta y los peregrinos van a poder pasar a través de ella. Es, digamos, ese símbolo, ¿no? de abrirla y que no se vuelve a cerrar hasta que el Año Santo se termina. Como comentaba, esta puerta se hace desde la Plaza de Quintana
y cuando no está abierta siempre está cerrada. Cuando no es Año Santo, esta puerta siempre está cerrada. No se puede acceder a la catedral por ella. Entonces, por eso digamos que tiene mucha más simbología el mantenerla abierta para que los peregrinos puedan pasar. Otro de los motivos por el que es bastante importante el Año Santo es que al hacer el peregrinaje de Santiago y entrar en la Catedral de Santiago, se consigue la eliminación de todos los pecados automáticamente. Entonces se absuelven todos los pecados simplemente por realizar la peregrinación. Por eso es tan importante también a nivel eclesiástico y religioso. Es importante la visita a la Catedral de Santiago y la tumba de Santiago. Hay que decir una oración una vez que estemos allí. Puede ser el credo, el Padre Nuestro o una oración por las intenciones del Papa. Y se puede asistir a la misa. Y también se aconseja confesarse y tomar la Sagrada Comunión. Pero no hace falta hacerlo en Santiago, se puede hacer dentro de los 15 días antes o después de la visita a la catedral. Entonces yo sí que os recomiendo, si estáis pensando en hacer el camino el año que viene por el tema del Año Santo, habrá bastante afluencia de peregrinos, con lo cual que sí que os diría que es necesario planearlo con anterioridad. ¿Cómo elegimos la ruta? ¿No? Que es lo más importante, digamos, en este caso lo más importante es ¿cuál es la mejor ruta para mí? ¿No? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la mejor ruta para mí? Entonces, para saber cuál es la mejor ruta, tenemos que hacernos algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que buscamos nosotros en el camino? ¿No? ¿Buscamos una experiencia solitaria o socializar? Queremos una experiencia, digamos, de ir en un grupo. Por ejemplo, nosotros ofrecemos grupos guiados, entonces nos gustaría conocer gente que esté en la misma situación que nosotros, ser parte de un grupo, o nos gustaría realizar el camino en solitario y, digamos, tenerlo más como tiempo de soledad, reflexión, plantearnos, pues, ciertas preguntas de qué hacer con nuestra vida, ¿no? O que afectan a nuestra vida diaria, y utilizar el camino como una herramienta para poner las cosas en perspectiva. Para los que buscan una opción más social, como decíamos, es pues muchísimo más recomendable hacerlo en grupo de amigos, o si no se tiene un grupo de amigos interesado, ya os digo, nosotros organizamos grupos guiados. Para elegir la ruta también tenemos que tener en cuenta si queremos acabar en Santiago de Compostela o no. Obviamente nosotros estamos hablando de 2021 y de que el año que viene es un año santo, con lo cual la mayor parte de las personas querrán seguramente acabar en Santiago de Compostela. Pero esto no es obligatorio. Quiero decir, hay muchas personas que prefieren empezar a caminar desde el principio, digamos. Desde el principio de los Pirineos, digamos, al cruzar los Pirineos en Francia, es la primera parada oficial del camino. Se llama Saint-Jean-Pied-de-Port y es, digamos, donde empieza oficialmente el camino francés. Entonces, mucha gente quiere empezar por el principio, quiere hacer el primer tramo del camino, luego querrá seguir cada año continuando un tramo del camino hasta llegar a Santiago. Entonces, esto depende mucho también de lo que nosotros queramos recibir. Si para nosotros es importante acabar en Santiago de Compostela y visitar la catedral o no, depende. También depende de si queremos recibir la Compostela, el certificado de que hemos realizado el camino. Por ejemplo, para recibir la Compostela, caminando es necesario hacer los últimos 100 kilómetros caminando para llegar hasta Santiago. No importa si es el camino francés, el camino portugués, el camino de la Vía de la Plata, cualquiera de los caminos que tenemos está bien, no hay problema, pero tiene que ser los últimos 100 kilómetros. Entonces, hay gente a lo mejor que no quiere andar los últimos 100 kilómetros. Pero bueno, eso no es un problema si no queremos recibir la Compostela.
solo tenemos que andar más de 100 kilómetros si queremos recibir la Compostela. Entonces, volvemos a decir, esto depende mucho de lo que sea importante para cada uno de nosotros. Cada sección de la ruta normalmente es una semana caminando. Entonces, los últimos 100 kilómetros para llegar a Santiago serán una semana caminando. Si queremos hacer 2 semanas caminando, pues será el doble. Para que os hagáis una idea, el Camino Francés completo son alrededor de 500 kilómetros. No, mentira, ¿qué digo? 800 kilómetros, disculpad. Son 800 kilómetros. Entonces, claro, cada sección que vamos andando es una semana. Entonces, también depende del tiempo que tengamos disponible. Hay gente que sí que puede caminar durante una semana, hay gente que puede caminar durante 2 semanas, pero la mayor parte de la gente que trabaja y que, digamos, no tiene esa opción a tiempo libre, quizá va a elegir un camino más corto, ¿no? Entonces, esto también depende de nuestra situación personal, de cuánto tiempo tenemos disponible para caminar. Y luego también va a depender de cuál es nuestra motivación. ¿Es una motivación religiosa? ¿Es una motivación más, digamos, espiritual, más de desafío personal? Yo tengo que deciros a nivel de experiencia propia, la sensación que tienes una vez que llegas a Santiago, sobre todo la primera vez, siempre es una relación, siempre tienes esta sensación, pero sobre todo la primera vez, es una sensación de realización personal y de satisfacción y de orgullo de haber podido andar 113, 120 kilómetros, los kilómetros que sean, para llegar a la catedral. Y una vez que estás en la plaza del Obradoiro mirando hacia la catedral, es una sensación de superación, de orgullo, de realización personal por saber que has andado todo ese tiempo para llegar y que has llegado, ¿no? Que lo has conseguido, que te has superado personalmente y ese desafío y has llegado. Y para mí, digamos que es la mejor sensación que hay una vez realizado el camino, ¿no? También os comento que el camino se puede hacer tanto caminando, andando, como en bicicleta. Entonces también depende de el nivel físico que nosotros tengamos. La opción de hacer el camino en bicicleta, digamos que necesitas ser un ciclista experimentado. Nosotros no se lo recomendamos a gente que no está acostumbrada a ir en bici, porque es duro, digamos. Imaginaros si nunca vas en bici y de repente tienes que ir en bici una semana y digamos que la media a lo mejor son 40 kilómetros por día. Entonces nosotros el camino en bici lo recomendamos a gente que esté habituada a ir en bici. Caminando, digamos que el nivel físico caminando lo podemos adecuar al nivel físico de cada persona. Entonces, si hay gente que necesita acortar las distancias, es posible hacerlo. Sobre todo en el Camino Francés, que como comento, como es el más popular, es el que tiene más infraestructuras y servicios. Entonces hay más pueblecitos, entonces podemos acortar las distancias porque hay, digamos, más alojamiento. Si elegimos una ruta, por ejemplo, como el Camino del Norte, que es una ruta, digamos, que pasa entre montañas y está un poco más aislada, para recortar el número de kilómetros por día es mucho más complicado, más que nada por el tema de alojamiento, ¿no? Porque estamos más limitados en cuanto a pueblecitos en los que confirmar alojamiento. Pero vamos, que siempre hay opciones, siempre podemos customizarlo de la forma que vosotros queráis, o sea que por eso no os preocupéis. Como os comentaba también, depende del tiempo del que tengáis. Si tenéis tiempo, si por ejemplo tenéis un mes de vacaciones, podéis hacer el camino completo. El camino francés completo son 35 noches. Entonces, sí, disponéis de este tiempo, perfecto, maravilloso, podéis hacer el camino completo y llegar a Santiago de Compostela, pero normalmente no es lo común, normalmente la gente tiene una semana o 2 de vacaciones, entonces, dependiendo del tiempo que tengáis, podemos ayudaros a organizar el mejor camino para vosotros. Y como decíamos, la actitud física. La media cada día caminar son entre 20 y 25 kilómetros, entre 12 a 15 millas para los que no estáis familiarizados con los kilómetros.
como os decía, las rutas más famosas como el Camino Francés, podemos acortar esos kilómetros porque tenemos mucha más infraestructura en la que apoyarnos. Pero en otros caminos más aislados, como el Camino del Norte, como decía, pues no es posible. Nosotros siempre decimos que el camino puede ser incluso más desafiante mentalmente que físicamente, porque si no estamos acostumbrados a caminar cada día, caminar entre 20 y 25 kilómetros cada día, es duro mentalmente cuando empiezas a notar el cansancio, digamos. Entonces lo que siempre recomendamos es que empecéis a caminar antes, ¿no? Que os acostumbréis a salir a caminar, a hacer rutas los fines de semana, pues cada vez más largas, ¿no? Incrementando 5 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, poquito a poquito caminar un poquito más cada fin de semana, ¿no? Para ir habituándose a esa continuidad de caminar cada día, pues eso, entre 20 y 25 kilómetros. Entonces, de estas preguntas, digamos, ¿no? Pues ¿cuál es el motivo por el que estoy haciendo el camino? ¿De qué tiempo dispongo? ¿Cuál es mi interés en hacerlos en solitario o en grupo, ¿no? Y si me gustaría hacerlo pues caminando, en bici, ¿no? Sin hacernos todas estas preguntas, tenemos las respuestas que cada uno personalmente tengáis, nos dan, digamos, un poco las rutas, ¿no? Entonces, como decíamos antes, si queremos llegar a Santiago, si nuestro objetivo es llegar a Santiago y llegar a la Catedral de Santiago, las rutas que necesitaremos, digamos, centrarnos son los últimos 100 kilómetros de todas las rutas. Entonces, desde menos dificultad a más dificultad, tenemos el Camino Francés, de Sarriá a Santiago, que sería la más fácil. Es la ruta más común y, digamos, la que físicamente es la menos desafiante. La puede hacer todo el mundo. Tenemos a gente de más de 80 años caminando esta ruta y luego tenemos a familias con niños. O sea que es para todo el mundo. Luego, consecutivamente, la más fácil después del francés sería el Camino Portugués. El Camino Portugués tradicional, que es de Tui a Santiago. Y seguidamente tenemos el Camino Portugués por la ruta de la costa, porque el Camino Portugués tiene dos rutas, dos variantes, una que va por el interior y otra que va por la costa. Entonces, el Camino Portugués por la costa, los últimos 100 kilómetros serían de Oia a Santiago. Y luego tenemos el Camino Primitivo, que es una ruta que quizá no es tan conocida, que es de Lugo a Santiago, la Vía de la Plata, que es de Ourense a Santiago, y el camino, digamos, con más dificultad a nivel físico sería el Camino Inglés, de Ferrol a Santiago. Es con más dificultad porque tiene muchos más altibajos, digamos, entonces tiene muchas más montañas, luego el nivel físico tiene que ser mayor. Pero bueno, esto volvemos a lo mismo, depende de cada uno. O sea, dependiendo de lo que vosotros prefiráis, a nivel personal, os podemos aconsejar uno u otro. ¿Qué necesitamos en cualquiera de estas rutas que acabo de comentar para los últimos 100 kilómetros llegando a Santiago? Necesitamos una semana como tiempo, seguro. Una semana para completar este camino. Si tenemos más tiempo, podemos añadir 2 semanas, lo que decíamos antes, ¿no? Podemos empezar antes y 2 semanas hasta llegar a Santiago de Compostela. O si tenemos menos tiempo, nosotros también lo podemos hacer durante menos de una semana. Lo único que variaría es que no tendríamos opción a la Compostela. Pero no hay problema. Hay gente que anda 80 kilómetros solo. Se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. No hay nadie que nos vaya a decir, usted no ha hecho el Camino de Santiago, para nada. O sea, esto es a nivel personal y dependiendo de nuestra preferencia personal o nuestra situación personal y el tiempo del que dispongamos, se puede hacer de una forma u otra. No hay ningún tipo de problema. Nadie te va a decir que no has hecho el Camino de Santiago porque has caminado 80 kilómetros, igual que nadie va a decir que solo es válido como Camino de Santiago si empiezas a caminar desde los Pirineos.
Eso no es así y nunca nadie nos puede decir. Esto al final es algo que se hace por desafío personal y a nivel personal. Entonces, no, digamos que es lo más, es lo que depende de nosotros. Como decía antes, si nos parece mucho de 20 a 25 kilómetros por día, en el camino francés y en el camino del portugués tenemos opciones de acortar esos días. Podemos acortar esa duración a menos kilómetros por día. Esto solo lo podemos hacer en el francés y en el portugués normalmente porque, como decía, son los que tienen más infraestructura. Entonces podemos reservar alojamientos. ¿Qué podemos hacer para estas rutas de 100 kilómetros? El vuelo de entrada y de salida sería en el aeropuerto de Santiago. Y podemos hacer un traslado privado o un traslado en autobús o tren, 1 hora y media hasta el punto de partida. Digamos, hacemos la ruta al revés, ¿no? Entonces, nos vamos a transferir hasta el punto en el que vamos a empezar a caminar para volver a Santiago de Compostela. Entonces, para el camino francés, si no queremos llegar a Santiago de Compostela, si nuestro objetivo no nos importa llegar a Santiago, sino simplemente que queremos, digamos, tener un sabor, probar un poco lo que es el Camino de Santiago. Nosotros siempre recomendamos el primer tramo del Camino francés, que es de Saint-Jean-Pied-de-Port a Pamplona. Y esta ruta, es, como comentaba, es el primer tramo del Camino francés. Se empieza en Francia, en el pueblecito de Saint-Jean-Pied-de-Port, se cruzan los Pirineos y se camina hasta la ciudad de Pamplona, en España. Ya a nosotros este tramo del Camino francés nos encanta porque es precioso. A nivel de paisajes, a nivel paisajístico, lo recomendamos muchísimo porque se cruzan los Pirineos. Es una preciosidad. Lo único que pasa es que, claro, al cruzarse los Pirineos es mucho más, digamos, tiene mucho más desafío físico. Pero si nuestro nivel físico es bueno, os lo recomiendo sin problemas, vamos. O sea, es súper bonita esta ruta. Luego, además, tenemos el Camino francés, tenemos la ruta de, digamos, los vinos, de las viñas. Si sois aficionados al vino, la región de La Rioja y Logroño en España son las regiones vinícolas. Entonces sería el segundo tramo, digamos, de Pamplona a Logroño y continuando a Burgos. Estas son las regiones vinícolas de España, entonces si os gusta mucho el vino, aunque bueno, la gastronomía, por ejemplo, en el norte de España siempre es una maravilla, quiero decir que la comida es estupenda, pero si además tenéis una pasión por el vino, os recomendamos este tipo de rutas también. Pamplona a Logroño, de Logroño a Burgos, todas estas rutas además son a través de viñedos. Se camina a través de viñedos, con lo cual es muy interesante y el paisaje es muy bonito. Y, por ejemplo, otra ruta que nosotros también recomendamos es el Camino a Finisterre. El Camino a Finisterre lo que tiene es que parte de Santiago de Compostela y acaba en Finisterre, que antiguamente, como hemos comentado antes, en la Edad Medieval se conocía como el fin del mundo. Era el fin del mundo para los romanos. Entonces, esta ruta también es muy conocida, normalmente para gente que no ha realizado ningún otro camino. Para gente que ha realizado otro camino. Para gente que ya ha realizado su camino y ha finalizado en la Catedral de Santiago de Compostela, luego lo que quieren es continuar hasta Finisterre. Y la verdad que es muy bonito porque se llega al mar, cuando llegas a Finisterre caminas hasta acantilados y se acaba en una ermita, en una pequeñita iglesia, que es donde detrás tiene un acantilado y es lo que se conoce como Finismundi, ¿no? Como el fin del mundo. Dependiendo de cuánto tiempo tengamos, como comentábamos antes, podemos hacer una ruta completa o una sección.
Entonces, el camino francés, como os comentaba, es desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela y es la ruta más popular, la que tiene más infraestructuras y la que más gente hace. Entonces, son 772 kilómetros en 34 días de caminata. Eso a entre 20 y 25 kilómetros por día de media. Y tenemos 8 secciones a través de las grandes ciudades. Digamos que tenemos de Saint-Jean-Pied-de-Port a Pamplona, de Pamplona a Logroño, de Logroño a Burgos, lo podéis ver aquí en la presentación. Estas son las 8 secciones y de la que hablábamos antes, que es la más popular, sería la número 8, que es de Sarria a Santiago de Compostela, que son los últimos 100 kilómetros. Si esto nos parece más fácil, buscamos un desafío mayor a nivel físico. Como os comentaba antes, teníamos el Camino del Norte, que va de San Sebastián a Oviedo. Esto cruza las montañas del País Vasco. Y muchas veces estamos caminando a través de los acantilados del norte de España, con vistas al mar. ¿Qué ocurre con este camino? Es mucho más desafiante a nivel físico. Digamos que tenemos que tener un nivel físico mayor, porque recorremos una ruta montañosa. Entonces necesitamos un poquito más de nivel físico. Pero sí, eso es lo que os gusta y os gustan digamos, a mí el Camino del Norte me gusta por el tema de que vas en paralelo al mar, ¿no? Y entonces tienes un poco las montañas y el mar, y los paisajes que tenemos son impresionantes. Y también la comida. El norte de España, desde San Sebastián a Oviedo, digamos lo que es el País Vasco, nos ofrece una oferta gastronómica bastante buena. También el camino primitivo. Como comentábamos antes, el camino primitivo es un camino menos conocido, va de Oviedo a Lugo y luego de Lugo a Santiago, que son los últimos 100 kilómetros. Y se atraviesa campo y aldeas rurales, y lo que ocurre con este camino es que es mucho más, no tenemos tanta infraestructura, entonces es un camino montañoso, con lo cual necesitamos un nivel físico mayor y no podemos acortar los días, entonces sí que necesitaríamos un poquito más de nivel físico para poder realizar este camino. Y lo que comentábamos antes, ¿queremos que sea un camino social o un camino en solitario? Si queremos que sea un camino social, nosotros recomendamos el camino francés, sobre todo los 100 últimos kilómetros de Sarria a Santiago, o en el camino portugués de Tui a Santiago o de Oia a Santiago si queremos hacer la ruta costera. Además, como decíamos, nosotros ofrecemos tours guiados, entonces podemos, digamos, ofreceros esa facilidad de que os unáis a un grupo que ya esté organizado por nosotros, que vayáis con un guía y que podáis, digamos, pues disfrutar de lo que es el Camino de Santiago con otra gente que tiene la misma inquietud que vosotros, realizar el camino, pero no quiere realizarlo solo, prefiere estar en un grupo y conocer a gente, pues bueno, que esté en la misma situación que vosotros, ¿no? O realizarlo en solitario. Si queremos unas rutas más solitarias, más que no estén tan concurridas de gente, porque como decimos, el camino francés y el portugués, al ser los más populares, los camina muchísima más gente. Si queremos un camino más aislado, más en solitario, nosotros recomendaríamos el camino inglés de Ferrol a Santiago, o la Vía de la Plata de Ourense a Santiago, o incluso en bicicleta. Si sois ciclistas habituales, se puede hacer en bicicleta, porque en bicicleta sí que es más solitario, ¿no? Estás pedaleando, no estás pendiente de la otra gente que está a tu alrededor. Y también otro camino que se puede hacer en solitario es el Camino del Norte. Lo que ocurre que, bueno, como veíamos un poquito, el Camino del Norte a nivel físico es mucho más desafiante, entonces depende también del nivel físico que tengamos. Si queremos hacer a nivel ciclista, la mejor ruta para ir en bicicleta es el Camino de la Costa portugués. Entonces, de Oporto a Santiago. Pero bueno, eso serían 2 semanas. Si queremos hacer solo una semana, como decíamos antes, sería de Oia a Santiago.
bueno, como decimos, es de Oporto hasta Santiago, en bicicleta. Son 5 días de ciclismo y son entre 50 y 60 kilómetros al día. Por eso os comentaba que si no somos ciclistas habituales, hacer el camino en bicicleta es algo bastante duro. Yo no lo recomiendo si no estamos acostumbrados a ir en bici. Y básicamente lo que se hace en el Camino de la Costa es seguir la línea costera hacia el norte hasta la ría de Vigo. Y una vez que llegamos a la ciudad de Vigo, giramos al interior y ya seguimos la ruta tradicional hasta Santiago de Compostela. Y lo que se sigue en la ruta ciclista es una mezcla entre caminos para bici, carreteras, campo, bosques y viñedos. Entonces, la conclusión que podemos sacar de aquí es que todos los caminos conducen a Santiago. Entonces, dependiendo realmente de cuáles son las motivaciones personales que nos hacen realizar el Camino de Santiago, o si queremos hacerlo caminando o en bicicleta, o si nos gusta hacerlo en solitario o hacerlo con un grupo, digamos que esto es lo que va a determinar cuál es el mejor camino, cuál es la mejor ruta de camino para nosotros. Entonces, lo que sí que recomendamos siempre es, antes de realizar el camino, siempre tener un poco de training, ¿no? De llevar a cabo acondicionar nuestro cuerpo a lo que viene siendo el desafío del camino, ¿no? Entonces, salir a caminar o salir en bicicleta todos los días si queremos hacerlo en bicicleta, tenemos que entrenar. Y lo más importante es el calzado. Tenemos que asegurarnos que tenemos el calzado adecuado para el camino. Y que no son nuevas, muy importante. Si queremos realizar el camino, tenemos que esas botas que nos compremos o esas deportivas que nos compremos para realizar el camino, tenemos que entrenar con ellas, tienen que estar suaves, digamos, tenemos que estar habituados a caminar con el calzado que vayamos a utilizar para el camino, porque si no nos arriesgamos a tener problemas de rozaduras, y os puedo asegurar que caminar con rozaduras y con ampollas en los pies es lo peor que nos puede pasar. Entonces siempre recomendamos entrenar con el calzado que vayamos a utilizar para el camino. Nosotros en Follow the Camino tenemos un plan de entrenamiento para ayudar a nuestros clientes a caminar, digamos, ¿no? Pues habituar a esa ruta, a ese caminar durante una semana o más, si vamos a realizar un camino más largo. Entonces nosotros tenemos un plan de entrenamiento que hemos adaptado para nuestros clientes según el nivel físico que ellos tengan. Y lo que vamos a hacer al final de este webinar es mandaros ese plan de entrenamiento para que lo tengáis, ¿vale? Por asistir a este webinar os mandaremos ese plan de entrenamiento para que vayáis ya a habituaros. Si ya estáis pensando en realizar el camino el año que viene o en los años siguientes, para que vosotros ya sepáis un poco, ¿no? lo que es habituarse a ese caminar cada día a unos cuantos kilómetros, ¿no? Para no tener problemas una vez que queramos realizar nuestro camino. Y otra pequeña sorpresa que tenemos para vosotros es, a los que os habéis conectado a este webinar, es mandaros un cupón de 50 € de descuento que se puede utilizar en cualquier viaje que queráis en Follow the Camino y nuestra empresa afiliada One Food Abroad. Entonces, esto os lo mandaremos al final también a todos los participantes en este webinar para que lo tengáis. Esto es para reservar antes del 30 de septiembre para viajar en cualquier fecha en 2020 o 2021. En este caso ya 2020 quizás ya no es posible, pero 2021 sin problema lo podéis utilizar. Nos llamáis y lo podéis utilizar. Y para eso lo único que tenéis que hacer es contactar con nosotros para usar ese vale de 50 €. Podéis contactar con nosotros llamando a los números de teléfono de nuestra oficina o a nuestro correo electrónico info@followthecamino.com. Yo os agradezco muchísimo haberos conectado a este webinar
Y si tenéis cualquier pregunta, por favor ponerla en el chat y estaré encantada de responder a cualquier pregunta que tengáis. Si tenéis preguntas en cuanto a lo que es el Año Santo, al Camino de Santiago en general, o a lo que hemos hablado del tema de cómo elegir la ruta, podéis hacerme cualquier pregunta que queráis. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis poner en el chat. Si no, lo que os voy a decir también, el tema del coronavirus, porque es algo que ahora mismo obviamente mucha gente está preocupada de cómo está afectando al camino. Ahora mismo, para que vosotros sepáis, nosotros tenemos ahora mismo clientes en el camino caminando. Ahora ya no hay cuarentena en España, se puede viajar a España sin problema, no hay periodo de cuarentena de 14 días. Y nosotros, como os digo, ahora mismo tenemos clientes allí caminando, o sea que no hay ningún tipo de problema. Los alojamientos están abiertos con medidas de seguridad y de prevención, obviamente, para el coronavirus, pero ningún tipo de problema en realizar el camino tanto ahora en 2020 como para el año que viene, para 2021. Desde Follow the Camino lo que hemos hecho, hemos actualizado nuestros términos y condiciones para dar mayor facilidad a los clientes a la hora de reservar y realizar cambios en las reservas. Entonces, si reserváis, digamos, imaginaros que reserváis para mayo del año que viene, ¿no? Y por lo que sea esta situación todavía está muy mal, no sabemos si se va a poder viajar, qué es lo que va a pasar. Podemos hacer el cambio de fecha sin gastos. No hay ningún tipo de gasto en cambiar fechas. Entonces eso que os dé una tranquilidad en reservar y en realizar vuestro camino, porque no hay ningún tipo de gasto, digamos, de coste adicional por cambiar las fechas. Entonces, eso digamos que es un poco la tranquilidad que os queremos dar a los clientes por tema de coronavirus. Pero como os digo, nosotros tenemos clientes que están allí ahora mismo caminando y no hemos tenido ningún tipo de problema. Todos los hoteles están acondicionados a las regulaciones locales y los clientes están siguiendo las indicaciones de todos los alojamientos y no hay ningún tipo de problema. O sea que si os animáis, aún podéis realizar el camino este año. Yo os agradezco de verdad haberos conectado hoy al webinar y haberme dejado pues explicaros un poquito lo que es el camino, la historia del camino y cómo podemos ayudaros a elegir la ruta que se adecue a vuestras expectativas o a vuestra situación personal o lo que queréis, digamos, sacar de la experiencia del camino. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o no sé si tenéis alguna preguntita. Si no tenéis ninguna pregunta, quizás lo que vamos a hacer es acabar el webinar aquí. No veo que tengamos ninguna pregunta, entonces lo que vamos a hacer es acabar el webinar por hoy. Os agradezco de nuevo que os hayáis conectado y nada, si tenéis cualquier pregunta ya sabéis dónde encontrarnos, podéis mandarnos un email a info@followthecamino.com y estaremos encantados de responderos y de organizar vuestro camino.